Y hablando también de la vacunación masiva, nos acompaña el ministro Fernando Ruiz, que está desde la ciudad de Medellín, donde hoy por instrucciones mías estaba no solamente haciendo revisión de los puestos de mando y los programas de diseminación y aceleración de vacunas, sino que también estaba analizando con el equipo de expertos cómo va la aplicación de las vacunas y cómo van las segundas dosis. Y también hay información muy relevante, pertinente, que el ministro Fernando nos va a compartir esta noche con respecto a los dictámenes del grupo de asesores que han hecho referencia a segundas dosis y a los tiempos de segundas dosis de algunas de las vacunas. Así que, ministro Fernando, muchísimas gracias y hagamos el barrido sobre cómo avanza el plan de vacunación masiva, segura y gratuita, y también sobre cómo se desempeñó hoy el puesto de mando unificado en la ciudad de Medellín, y hagamos referencia también a estos análisis que ha hecho el comité de expertos relacionados con los tiempos de segundas dosis de algunas de las vacunas que hemos adquirido. Lo escuchamos, ministro Fernando. Sí, señor presidente. Señor presidente, muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos al país. Temas muy importantes el día de hoy para comunicar. En primer lugar, el día de ayer se reunió el Comité Asesor de Expertos del Ministerio de Salud para revisar cómo se hace rutinariamente la evidencia que ha ido surgiendo en los últimos días con respecto a la vacunación, a la eficacia de las vacunas y a los efectos de las vacunas sobre la población en general. Dos decisiones muy importantes que queremos compartir con la ciudadanía. Una primera decisión es que a partir de la evidencia encontrada en los estudios realizados en los últimos días, el comité recomendó que para aquellas personas con infección de 18 años a 60 años con historia de infección por coronavirus, por COVID-19, se aplique un esquema de una sola dosis de la vacuna Pfizer. Esto en razón a que la literatura científica, los estudios publicados en los últimos días indican que la protección que se logra con una sola dosis es mayor que la protección que se logra por el solo hecho de haber tenido la enfermedad, y refuerza esa protección de las personas que han tenido la enfermedad, y por otro lado, también esa protección es mayor que la protección en aplicación de 2 dosis. Por esa razón se hizo esta recomendación de parte del comité asesor que el ministerio adoptó en el sentido de, para la vacuna de Pfizer, BioNTech, en las personas que han tenido COVID-19, se haga una aplicación de una única dosis. Y por otro lado, se revisó también la evidencia que ha surgido en los últimos días con relación a la vacuna de Sinovac, la vacuna Coronavac, en relación con la eficacia que se presenta en la aplicación, para la aplicación de la segunda dosis. Y se evidencia que en la primera, con la eficacia general del 51.11% que muestra la vacuna, la extensión de la segunda dosis da un efecto protector igual o superior al efecto protector que se da con la aplicación a los 28 días. Es decir, aplicar la segunda dosis específicamente a los 56 días, o sea, a las 4 semanas de aplicación de la primera dosis, da un efecto protector sostenido importante. Por tanto, la recomendación que estaremos trabajando mañana a nivel nacional con todas las secretarías de salud es de extender la aplicación de la segunda dosis para la vacuna de Sinovac a los 56 días, es decir, a la 4ª semana de aplicada la primera dosis. También muy importante, el día de mañana se expedirá la resolución por la cual el Ministerio de Salud da apertura a la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación para grupos de edad, siguiendo lo que se ha efectuado hasta ahora en la etapa 1. Esto quiere decir que iniciaremos a partir de la semana entrante la vacunación para la población inicialmente entre 75 y 79 años a nivel nacional, para permitir y arrancar desde mañana mismo por parte de las IPS a nivel nacional
con el agendamiento de la población mayor de 75 años y menor de 80 años. Esta decisión se toma, señor presidente, en la medida que la mayor parte de las ciudades del país han avanzado de manera muy rápida y muy acelerada con sus procesos de vacunación de la población mayor de 80 años y en este momento tienen, en su mayor parte de las ciudades tienen programado terminar hacia el día martes y en algunos casos el día lunes la cobertura de los mayores de 80 años. Y por esa razón no podemos aplazar el agendamiento de la población menor de 80 años, de 75 a 79, que sería el grupo que sigue, para poder avanzar rápidamente en la semana entrante, dada la existencia y disponibilidad suficiente de vacunas para cubrir estas poblaciones, de poder avanzar en esta cobertura, además muy importante por el momento epidemiológico en el que nos encontramos, en el cual el COVID-19 ha venido bajando de manera sustancial y tenemos que además rápidamente buscar prevenir la posibilidad de un tercer brote a nivel nacional. También muy importante, señor presidente, quiero presentar unas diapositivas donde mostramos alguna evidencia relevante, importante para todos, en la medida de cómo el riesgo de hospitalización y muerte por COVID, según grupo de edad, en la población de 85 años y más, es 630 veces mayor que en la población de 25 a 29 años y la posibilidad de ser hospitalizados 13 veces mayor. Y también en la siguiente, como la posibilidad de muerte para personas mayores de 85 años es 7.900 veces mayor que en la población, que cuando la persona sufre COVID, en la población de 5 a 17 años. Esto nos indica de manera relevante que es muy importante proteger a la población mayor del riesgo de mortalidad y que por esa razón el Plan Nacional de Vacunación ha enfocado y ha dirigido todo su esfuerzo a reducir la mortalidad en los mayores de 80 años y en los mayores de 60 años para poder reducir el efecto de mortalidad. Y por último, señor presidente, en la siguiente diapositiva, otra evidencia que muestran estudios recientes como ir bajando de grupos de 5 en 5 para los mayores de 60 años, de 5 años en 5 años, tiene mucha mayor eficacia, como muestra la parte superior de las curvas, allí que se muestran una mucho mayor eficacia que incluir de una sola vez toda la población mayor de 60 años, de manera que lo que buscamos es ir bajando progresivamente en el grupo de edad para poder concentrarnos en reducir el riesgo de manera relevante y de manera importante. Mañana en el puesto de mando unificado nacional estaremos trabajando con todos los departamentos, los resultados, los indicadores que llevamos, los avances en estos puestos de mando unificado. Se han reunido usualmente más de 350 personas, todo el sector salud, trabajando en el tema, y estaremos aquí desde Medellín, donde hoy tuvimos una reunión con el señor gobernador Luis Fernando Suárez, con la señora secretaria de Salud de Antioquia, la señora secretaria de Salud de Medellín y todo el equipo trabajando y conociendo muy bien de la muy buena ejecución del plan de vacunación en la ciudad, donde también ya se tiene presupuestado terminar al final de la semana, a principios de la semana entrante, la población mayor de 80 años en Medellín, y poder también generar unos aprendizajes importantes para otras regiones con base en lo ejecutado aquí en la ciudad. Y un último punto, presidente, que le quiero puntualizar a los colombianos. Hoy el Tribunal Superior de Bogotá Administrativo nos concedió un fallo favorable definitivo frente a la apelación, a la tutela que nos obligaba a montar pruebas de PCR a nivel nacional, que como todos los colombianos recuerdan, generó una controversia importante, sobre todo por el efecto que tenía de pérdida de la soberanía sanitaria por parte del Ministerio de Salud, tema cuyo riesgo con este fallo queda absolutamente disuelto
frente a la posibilidad de que se nos impusieran medidas unilaterales con base en derechos individuales y que se sobrepusieran los derechos colectivos. Es una noticia también muy importante que tenemos el día de hoy para compartir con los colombianos. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y también algo que es importante es cómo están funcionando también los operativos de vacunación masiva, donde se integra el trabajo del gobierno nacional, los gobiernos locales y también las redes de EPS e IPS en el país. Vemos el trabajo del personal médico, la organización, y por eso yo quiero invitar a los colombianos para que vean este caso de uno de los operativos de vacunación masiva en la ciudad de Bogotá. Madrugamos porque queremos que mi mamá esté bien, tenga el ánimo arriba, ella tiene mucha esperanza en esta vacuna y pues queremos que se vacune también nosotros. Mi papá tiene 95 años, yo soy el hijo y pues la idea es que venimos con toda la actitud para que podamos salir de esto pues lo más pronto posible. Realmente la población de 80 años es un poco más vulnerable y pues ya que le están dando prioridad pues hay que aprovecharlo. Es la mejor opción para preservar la salud y evitar esta pandemia. Nosotros madrugamos pues con el deseo de inmunizar a mi suegra y estamos seguros de que la vacuna va a ser efectiva y nos va a proteger para que podamos compartir con ella un largo tiempo. Ya la vacunaron a ella, bien, gracias a Dios, y la atención excelente. Vamos a salir adelante si todos nos seguimos cuidando. Maravilloso testimonio de cómo también se avanza en este frente. Ministro Fernando, también hay preguntas que nos han llegado de los ciudadanos el día de hoy, entonces las vamos a ir contestando usted y yo. Empecemos con la primera que nos llega hoy. Buenas tardes, me llamo Antonio Gaitán y mi pregunta es, ¿qué pasa si no me vacuno? Antonio, la vacunación es muy importante, no solamente para cuidarnos, sino también para cuidar a nuestros seres queridos. La vacuna es masiva, es segura y es gratuita. Es decir, no hay una excusa para no querer vacunarse, mucho más si estamos pensando en protegernos y en proteger a los demás. ¿Por qué también es importante? Porque en la medida que tenemos la inmunidad colectiva, estamos protegiendo de manera sostenible a nuestro país. Así que la invitación es a todos a vacunarse de manera masiva, con los llamados que se van haciendo en las distintas etapas, teniendo la certeza de todo el análisis técnico para la seguridad de la vacuna y lo más importante, la gratuidad, que es un factor también de equidad. Ministro Fernando, no sé si quiere agregar algo más. Sí, presidente, lo mostramos en las gráficas. La probabilidad de morir es muy alta, sobre todo en personas mayores. No vacunarse significa tener 7.500 veces más probabilidad de morir que una persona joven, y la vacuna, el efecto más importante es la protección frente a la enfermedad severa, la enfermedad que lleva a la muerte. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Isabela Ruiz y mi pregunta es, si ya tuve COVID, ¿me tengo que vacunar? Isabela, muchas gracias por la pregunta. Lo que han recomendado los expertos es, si tuviste COVID, puedes vacunarte después de 90 días. Este es el periodo que se estima. Se tiene un promedio de lectura con respecto a cómo van disminuyendo los anticuerpos. Esto es parte de la evidencia que se ha ido recabando, no solamente con el apoyo de la OPS, la OMS, sino también el grupo de expertos epidemiológicos. Ministro Fernando. Sí, el protocolo es muy claro, porque acabamos de anunciar también hoy, señor presidente, si la persona tuvo COVID, se vacuna 90 días después de la fecha de inicio de síntomas. Si tuvo síntomas, después 90 días después de la solicitud del examen en caso de no tener síntomas. Si se vacunó con Pfizer, la vacunación es una única dosis. Si se vacunó con Sinovac o con la otra vacuna, se realizarán las dos dosis. Si esa persona es menor, en este caso si es menor de 60 años, las dos dosis, una y la repetición a las 4 semanas de la segunda vacuna. Si es mayor de 60 años, en cualquier caso se vacuna con 2 dosis. Muchísimas gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas noches, presidente. Soy Diana Lombana y quisiera saber si esta vacuna COVID es una más dentro del país.
Diana, muy importante. Colombia tiene un plan ampliado de inmunización que todos los años llega a cerca de 10 millones de colombianos, que trae además la aplicación de cerca de 25 millones de vacunas. Toda esa infraestructura que tiene el programa ampliado de inmunización, los sistemas de registro, de seguimiento y manejo de información han inspirado nuestro plan de vacunación frente al COVID-19. Así que este Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19 es sin duda el proyecto más ambicioso de inmunización que se haya puesto en marcha en nuestro país y se soporta en muchos de los elementos del programa ampliado de inmunización que debemos adelantar año tras año regularmente para proteger a la población colombiana frente a otro tipo de enfermedades. Así que más que decir que es una más dentro del PAI, es un programa nacional de vacunación que se construye sobre las bases y los fundamentos del plan ampliado de inmunización. Ministro Fernando. Sí, presidente, como usted lo ha dicho, primero, la vacunación contra el COVID es una vacunación basada en un reglamento de uso de emergencia. Si el COVID llega a transformarse en lo que se llama una enfermedad endémica, es una enfermedad como la influenza que vamos a tener año a año, que se vuelve permanente, en ese caso, el programa de planeación de vacunación contra el COVID sería ser un programa más dentro del PAI, un proceso de vacunación más agregado al programa ampliado de inmunizaciones de nivel nacional. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Carlos Leal y tengo la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo el país cuenta con un programa de vacunación que respalde la inclusión de un nuevo biológico? Gracias. Esa es una muy buena pregunta, ministro Fernando. El programa ampliado de inmunización en nuestro país ya tiene décadas de existencia. Estamos hablando de casi 40 años de esta experiencia continua que se ha ido perfeccionando y eso es lo que nos ha hecho siempre tener una confianza y una credibilidad por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, justamente porque hay logística, espacios intramurales, extramurales, seguimiento, manejo de información y gracias a ese trabajo también hemos podido liberar a nuestro país de muchas enfermedades. Así que este es un ejercicio que destaca y que también lleva el mensaje de cómo el sistema de salud ha ido mejorando a través de las décadas, particularmente y reconocida como uno de los mejores planes ampliados de inmunización en las Américas. Así que, algo que usted quiera agregar, ministro Fernando. No, presidente, no más. Simplemente el PAI ha logrado coberturas efectivas y un programa que ya ha avanzado muchísimo en todos los departamentos del país. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es María Andrea Morales y mi pregunta es si la vacuna va a garantizar que el coronavirus se acabe. Muchas gracias, María Andrea, por la pregunta. Lo que tantas veces se ha dicho, esta es una enfermedad que el mundo la ha ido conociendo y analizando en tiempo récord. Ustedes recordarán que hace mucho tiempo estábamos hablando de lo lejos que se veían las vacunas y lo cierto es que hemos visto que en el mundo se desarrollan las vacunas casi que en menos de un año. Entonces, eso es un mensaje muy poderoso, pero hay que seguir combinando todas las herramientas, las farmacológicas y las no farmacológicas. Las farmacológicas, la aplicación de las vacunas. La no farmacológica, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, protocolos de bioseguridad, lavado constante de manos. Pero claramente, en la medida que nosotros avancemos hacia una inmunidad colectiva, que es el propósito que se tiene con el plan de vacunación en el caso de Colombia, pero también cuando miramos la estrategia global, pues esto puede marcar que tengamos la luz al final del túnel sobre el fin del COVID. Pero mientras tanto, tenemos que seguir con la aplicación farmacológica de vacunas y crecerla exponencialmente y seguir también con estas medidas no farmacológicas que hemos venido desarrollando a lo largo de la pandemia. Ministro Fernando. Sí, presidente, solo agregaría que la vacunación es la mejor oportunidad que tenemos para afectar y terminar el tema del COVID, pero depende críticamente de factores como, primero, que la vacuna mantenga la eficacia a lo largo del tiempo contra las diferentes cepas que podrían estar generándose, lo cual hasta ahora nos da una tinte optimista y una visión un poco optimista del tema, pero evidentemente estaremos vigilando. Y segundo, muy importante, que logremos la inmunidad de rebaño, que logremos vacunar más del 70% de la población colombiana para poder asegurar esa inmunidad. Y hasta ahora eso depende fundamentalmente que los colombianos participen masivamente en la vacunación. Si no logramos esa participación, no vamos a lograr ese proceso de culminación y de erradicación del COVID.